Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al ex juez del Tribunal Constitucional y Académico, el doctor Hermógenes Acosta. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico, por la invitación y la amabilidad. Fíjese, magistrado, en el sistema institucional del país hay una serie de cambios. Uno de ellos de gran trascendencia porque impacta los derechos, además establece nuevas sanciones penales, es el Código Penal, que va a entrar en vigencia en agosto del año que viene. Su arquitectura jurídica ha sido objeto de un debate a raíz de nuevas figuras que no están contempladas en el vigente actual, que data de 1884 y proviene de la legislación francesa, de la codificación de Napoleón Bonaparte. Quisiéramos saber, enjuiciar esta nueva figura que se inserta en el nuevo Código Penal dominicano, o sea, esta nueva legislación que trae muchas novedades, algunas puestas en cuestionamiento y otras resaltadas por la comunidad jurídica en sentido general. Sí, Federico, ciertamente la legislación dominicana ha sido objeto de significativos cambios, significativas modificaciones, y esto viene de un poquito de lejos. Realmente el derecho, el ordenamiento jurídico dominicano viene sufriendo cambios positivos en su gran mayoría desde la última década del siglo pasado, es decir, desde 1990. Recuerdas que en 1990, en esa última década, perdón, del siglo pasado, aparece la modificación del Código de Trabajo, aparece el Código Tributario, aparece también el Código Monetario y Financiero. Y luego también hay una serie de leyes importantísimas que fueron aprobadas y puestas en vigencia en este lazo de tiempo que es desde los años 90 hasta la fecha en que nos encontramos. Y bueno, y hablar de la Constitución, imagínate, esa reforma constitucional de 2010 fue una revolución en el orden constitucional porque nunca se había hecho una reforma tan amplia como la que se hizo en el año 2010. Y antes del 2010 también hubo una reforma constitucional de gran trascendencia, que fue la reforma constitucional de 1994. Esa reforma constitucional, que como tú recordarás, fue una reforma producto de una crisis política que hubo, en el sentido de que se alegaron la comisión de fraude en las elecciones desde ese momento, se llegó a un acuerdo de reducir el periodo presidencial del doctor Joaquín Balaguer y al mismo tiempo también se aprovechó para modificar la Constitución. Y fue una modificación muy puntual, pero de trascendencia enorme, sobre todo para el Poder Judicial. El surgimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, que cambió todo a nivel del Poder Judicial, porque recordarás tú que antes de esa reforma todos los jueces del país lo elegía el Senado y no había carrera judicial, no había inamovilidad, todos los jueces se cambiaban cada 4 años. Y algunos jueces no tenían que ser abogados. También, sobre todo en los juzgados de paz, sí, que eso se hacía precisamente por la escasez de jueces. Sí. Pero bien, lo que nos concierne fundamentalmente, de acuerdo con tu pregunta, es en este momento el Código Penal. Y eso realmente, la aprobación de ese Código Penal tiene mucha trascendencia porque es un código que, como tú mencionabas al introducir la pregunta, nos viene de Francia. Y tú mencionabas el año 1884, pero yo debo hacer una aclaración. En realidad, ese Código Penal francés, que es un código penal que fue, digamos, concebido para la realidad francesa
de principios del siglo XIX, es decir, ese Código Penal francés de 1810. Y luego entonces con el tema de la invasión haitiana en el año 1821, nosotros entonces adoptamos ese código. Recordarás que, o hay que recordar que Haití, lo que es hoy Haití, fue colonia de Francia. Al ser colonia de Francia, ellos, bueno, se acomodaron y adoptaron los códigos franceses. Con el tema de la invasión, aquí se aplicaron los códigos franceses. Obviamente no existíamos como país porque la invasión haitiana había, digamos, unido la isla y había un solo gobierno para la isla, que era el gobierno haitiano. Pero en el año 1844 se produce la guerra de independencia, pasamos a ser un país independiente, una república, y bueno, ahí lo primero, cuando surge un nuevo estado, que ahí fue cuando nosotros surgimos como nuevo estado, está la independencia efímera de Núñez de Cáceres de 1821, pero fue algo de, así mismo, efímero, o sea, de unos 3 meses, etc. El estado surgió en el año 1844. Y cuando surge un estado, lo primero que hay que resolver son las reglas que van a regir esa sociedad. Eso es lo primero. Y claro, entonces, lo que se hace en ese momento es adoptar los códigos franceses, y se adoptó precisamente mediante un decreto del año 1845. Pero en el año 1884, el gobierno de Ulises Seró, entendió que la traducción que se hizo del Código francés penal al español fue una traducción, digamos, no una traducción buena. Se nombró a una comisión de juristas, y esos juristas, que obviamente dominaban el francés, tradujeron el código. Y entonces el código se pone en vigencia nuevamente en el año 1884. Lo que quiere decir que si asumimos que por primera vez el Código Penal francés fue adoptado en el año 1845 y ahora se aprueba un nuevo Código Penal, estamos hablando de una distancia en el tiempo de cerca de 180 años. Consecuencia, estamos en presencia de un acontecimiento jurídico de enorme trascendencia. Porque imagínate tú lo que era la sociedad dominicana de hace 180 años a la de hoy. Una sociedad que no tiene, digamos, no puede ni siquiera compararse. Lo que quiere decir que lo que tenemos con este nuevo Código Penal es muy, pero muy novedoso. Eso genera expectativas, quizás mucho más expectativas que las que realmente deberían tenerse, porque en todo caso un nuevo código, digamos, un nuevo código coherente con la realidad, con la realidad vigente, ayuda, pero no resuelve todo, como probablemente se puede llegar a pensar. En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas institucionales principales cuando se presente la oportunidad de la entrada de este código y la asimilación de figuras que han creado desde ya mucha controversialidad? Bueno, es que era un código totalmente obsoleto, lo que quiere decir que, por ejemplo, no contemplaba, digamos, muchas figuras o muchos tipos penales que son propios de la sociedad moderna, de la complejidad. Piensa, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la tecnología, etc. Entonces, una legislación moderna, una legislación, digamos, coherente con la realidad, obviamente que eso va a generar grandes beneficios para la sociedad.
desafíos, evidentemente, grandes desafíos institucionales, porque hay que comenzar a estudiar de nuevo. Hay que comenzar a estudiar de nuevo, hay que, digamos, adiestrar a los jueces penales, y por eso, de manera muy juiciosa, el legislador estableció lo que se conoce técnicamente como la vacatio legis. Es decir, la vacatio legis es un periodo que puede ser de 1 año, que puede ser de 2 años, durante el cual no se aplica la legislación nueva, sino que se sigue aplicando la legislación vieja. Realmente ese código que estábamos diciendo que tiene más de 180 años se sigue aplicando hoy, porque hay una vacatio legis de 1 año. Y la idea de una vacatio legis es que se puedan, digamos, hacer los cambios estructurales, que los actores del sistema se puedan familiarizar con la nueva normativa. Esa es la idea. Entonces, el gran desafío que tenemos es ese, aprovechar esa vacatio legis ese año, que ya no es 1 año porque ya va corriendo, ya quedan menos 10 meses o 9 meses. Y entonces ahí hay un gran desafío para el Poder Judicial, y un gran desafío para los abogados, y un gran desafío también para las universidades y para las fundaciones y las ONG que realmente tienen vinculación con el derecho. Ese gran desafío que implica, cuáles retos trae y cuál es ese empoderamiento que debe tener esos 3 actores que usted menciona. Fundamentalmente capacitación y debates, que ha habido mucho ya y van a seguir habiendo. Ha habido muchos foros, ha habido seminarios. Yo no descarto que hayan simplemente maestrías en derecho penal nuevas, doctorado inclusive, porque realmente este espacio ahora hay que aprovecharlo para eso. Hay que aprovecharlo para la capacitación, hay que aprovecharlo para la familiarización de todos los actores, porque de eso depende el éxito. Una buena norma por sí sola no resuelve los problemas en una sociedad. Lo mismo se puede decir de una buena constitución. Eso hay que complementarlo con, digamos, actores con el conocimiento técnico y profesional suficiente y con la integridad suficiente. Si no hay eso, entonces, por muy buena que sea la ley o el código, no va a funcionar. En gran medida, el éxito de una legislación depende de los actores, depende de quien tiene que interpretarla y depende también de quien tiene que aplicarla. Por eso a veces pienso que como sociedad y como clase jurídica, muchas veces incurrimos en un error repetitivo de pensar que cada vez que una institución determinada no funciona, el remedio es cambiar la ley. Y no siempre es así. Muchas veces tenemos muy buenas leyes y realmente el fallo está en los actores, en quienes están llamados a interpretarla y a aplicarla. Por ejemplo, en materia de tránsito, tenemos una ley que puede ser considerada reciente. Y yo creo que sí, que esa vieja ley debía ser modernizada. Pero el éxito no está solo ahí. El éxito está en garantizar en que se aplique correctamente.
Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ex juez del Tribunal Constitucional y Académico, el doctor Hermógenes Acosta. Lo que le gusta a la mayoría es, digamos, las penas severas. Eso es realmente lo que cala en la población. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ex juez del Tribunal Constitucional, el doctor Hermógenes Acosta. Magistrado, en el nuevo código en el que va a entrar en vigencia en agosto del año que viene, están contempladas figuras como el principio de cúmulo de pena, la semilibertad, el cumplimiento parcial de la pena, la imprescriptibilidad de algunos crímenes específicamente ligados al lavado de activos, etcétera. Pero también surgen debates acerca de figuras que sectores entienden que deben estar contempladas en la nueva legislación y otros debates que se adhieren con hechos que se suceden y que generan repulsa en la ciudadanía, como una violación. Surgen las tesis y propuestas de que dentro de esas figuras se inserte, por ejemplo, la castración química como medida extrema para los violadores sexuales, los abusadores sexuales, etcétera. ¿Qué usted cree sobre todo este abanico de propuestas que aún el código contemplando figuras nuevas todavía siguen aflorando? Sí, hay una expresión que los entendidos, los expertos en materia penal han acuñado, y es lo que se conoce como el populismo penal. ¿Qué significa el populismo penal? Es una tendencia a crear legislaciones que le guste a la mayoría. Y normalmente lo que le gusta a la mayoría es, digamos, las penas severas. Eso es realmente lo que cala en la población. Inclusive hay muchos abanderados de la pena de muerte. Pero el populismo penal entra en contradicción con principios esenciales del derecho penal, como por ejemplo el tema de la posibilidad de que una persona que comete un hecho se pueda regenerar. Y obviamente que el tema, como tú lo has dicho, del populismo penal surge cuando se trata de crímenes desagradables, horrendos. Ahí entonces la mayoría de la población le gustaría que haya la mayor sanción posible. Y ahí viene el tema, por ejemplo, de que tú mencionas de la castración. Pero bueno, es una violación, sobre todo cuando hay menores. Eso es algo terrible, horrendo para todo el mundo y sobre todo para el propio menor y para sus familiares. Repudiable totalmente, porque estamos hablando de inocentes y estamos hablando de un niño que todavía no se ha desarrollado, no ha vivido la vida, etc. Pero no se puede perder de vista que una persona que comete ese tipo de delito también tiene la posibilidad de regenerarse. O sea, científicamente no se puede comprobar de que una persona que cometa un crimen horrendo necesariamente tenga que seguir cometiendo otros. Puede ser que se regenere y ahí están las estadísticas. El cúmulo de pena que
según el Código Penal, puede ser hasta por 60 años, va en esa misma línea. Va en la línea de no creer que la persona se puede regenerar. Porque imagínate tú, si un joven de 20 años, de 25 años, comete un delito o con varios delitos y se le aplica el cúmulo de pena, si le aplican 60 años, cuando venga a cumplir tiene 80 y pico, pero las esperanzas de vida en este país son de 74 años. O sea, es decir, te vamos a condenar para que te muera en la cárcel. Entonces no se cree que esa persona se puede regenerar. Y ese es uno de los temas complicados del derecho penal, porque eso tú se lo puedes explicar a la gente 200 veces y no lo van a entender ni lo van a asimilar. El que está en el mundo del derecho, que tiene ya una formación jurídica, que tiene alguna formación en el ámbito ya filosófico del derecho, puede entenderlo. Pero eso a una persona que no tenga esa formación, jamás tú vas a convencerla de que crea en eso. Amerita, magistrado, que en este proceso de transición de la vacatio ley pueda insertarse modificación en una legislación que fue suficientemente discutida en el Congreso, aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo. Sí. Y aunque parezca extraño, ha ocurrido en otros países. Se ha ocurrido en otros países que precisamente y ya hay algunos doctrinarios dominicanos que están planteando que el año de la vacación ley debe utilizarse para una segunda reforma de la reforma. Porque claro, ahora, en este año de la vacación ley que tenemos, se está desarrollando una amplísima discusión sobre el tema. Y salen a relucir cosas que, por muy amplia que fuera la discusión en el Congreso, no salieron a relucir. De manera que no se puede descartar eso. No sé si va a ocurrir o no, pero lo que no se puede es, prima facie, decir que descartarla. Porque eso, después de examinar las cosas con más detenimiento, con un ámbito mayor, porque de todas maneras el Congreso se abre a la discusión, pero no es igual que cuando tú tienes 10 universidades que están realizando actividades o algunas otras instituciones. O sea, el debate es mucho más amplio y salen a relucir cosas que no salieron a relucir en aquel primer pequeño debate. Vimos, magistrado, también que el Tribunal Constitucional anuló la ley que regula los embargos inmobiliarios ejecutivos y preventivos, también los que traban algunas medidas conservatorias. ¿Qué significa esto para la legislación dominicana? Porque esa es la ley que regula la fuerza pública. Sí, esa es la ley 396 del 19. Es la ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública en materia de embargos conservatorios y ejecutorios. El Tribunal Constitucional la anuló porque entendió que se cometió un vicio en el procedimiento de aprobación. El tribunal, mediante una sentencia, la 110 del 13, le había indicado al Poder Legislativo que dictara una ley en esta materia, pero que esa ley debía ser orgánica. Tenemos dos tipos de leyes, las leyes orgánicas y las leyes que son, ordinarias. En la ley orgánica, el tipo de votación que se requiere en el Congreso es mucho más mayor, tiene que ser las 2/3 partes, porque cuando se trata de materias que son muy sensibles. En el caso de la regulación de la fuerza pública, ha involucrado derechos fundamentales, porque la tutela judicial efectiva, que está en el artículo 69 de la Constitución, supone que las personas morales, las personas físicas tienen derecho a acceder a los tribunales, a obtener una sentencia y a ejecutar esa sentencia. Entonces, lo que se está regulando con el tema de la fuerza pública es un derecho fundamental, que es el derecho a la ejecución de la sentencia, y como en esa regulación se corre el riesgo de que se pueda limitar ese derecho, entonces
el Tribunal Constitucional le dijo, bueno, que tenía que ser una ley orgánica. No la aprobaron siguiendo ese procedimiento y por eso el Tribunal Constitucional la anuló, pero aplicó una técnica que se conoce como el diferimiento de los efectos de la inconstitucionalidad. Lo que quiere decir que aunque la declaró inconstitucional esa ley, se va a seguir aplicando por 2 años. Otra figura jurídica que va a tener un impacto institucional en el país es el Ministerio de Justicia, que ya es una realidad, falta ahora que comience a operar. ¿Qué usted cree acerca de este cambio? Yo creo que es una institución necesaria porque de alguna manera la esencia del Ministerio Público, digamos, es en el orden, digamos, jurisdiccional. Es decir, el Ministerio Público es una parte en los procesos, es el que tiene a su cargo la investigación, etcétera, para la acusación. Pero en la actualidad, la Procuraduría General de la República tiene muchas, digamos, prerrogativas administrativas que en cierta forma no se corresponden con su naturaleza. Entonces este Ministerio de Justicia lo que viene es esencialmente a descargar a la Procuraduría General de todo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas para que de esta forma la Procuraduría se pueda y todo el Ministerio Público se pueda concentrar en lo que es, digamos, su razón de ser, que es el tema de la investigación y la acusación. Lamentamos que el tiempo haya terminado, magistrado, en una conversación tan fructífera como esta y que le falta tiempo para seguir abordando temas tan importantes y que están dentro de su esfera académica y jurídica. Esferas del Poder siempre será un canal abierto. Bueno, siempre es un placer asistir al programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ex magistrado del Tribunal Constitucional y Académico, el jurisconsulto Hermógenes Acosta. Proseguimos con nuestro contenido.